proyecto no tenía el nombre todavía, pero era ese proyecto, o sea, el proyecto que hoy día conocemos como Corner Shop. Yo estaba, eso debe haber sido 2015, 2014, 2015, estaba en San Francisco, de hecho en la casa, me fui unos días a la casa de Oscar allá a visitarlo, y ellos, Oscar con Dani, ya habían terminado el proyecto que estaban antes, y estaban viendo qué hacer. Yo me acuerdo de las conversaciones, está choro, me acuerdo de decir, oye, algo como esto, ¿cachai? Yo veía las ideas y veía San Francisco, donde los tipos van y te dejan las cajas afuera, tú pedís pasta de dientes a Amazon y te llega la pasta de dientes. Y decía, estas cosas no las veo en Chile, ¿me entendió? ¿No? O sea, pero les dije, oye, ¿sabes qué? Si hacen algo, invítenme. Y cuando lanzaron algo, me invitaron. Y fue un buen acierto, digámoslo. Pero en rigor o sea, en parte es estar, como digo yo, en donde están invirtiendo las conversaciones, y en parte es suerte también, porque al final de esas miles oportunidades o cosas, conversaciones, algunas que prenden, otras que no prenden. O sea, yo me acuerdo cuando vi Twitter, por ejemplo, la primera vez dije, esto no tiene ningún futuro. Bienvenidos al podcast DF Más Pitch, conducido por Juan Pablo Silva. Una conversación con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos, sus experiencias, fracasos y recomendaciones para sortear el ecosistema emprendedor. Este podcast es presentado por Book. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos hoy día con una eminencia del mundo startup que se ha paseado por todos los canales y radios en el último tiempo con su nuevo desafío, pero que hay un recorrido enorme detrás de lo que él está haciendo hoy día. Paolo Conolero, muy bienvenido y qué bueno tenerte en este estudio. Muchas gracias, Juan Pablo. Oye, Paolo, bueno, primero, como siempre, 2 minutos de elevator pitch de qué es lo que estás haciendo hoy. Cuéntanos de Dio. Hoy día estamos en Dio. Dio es una plataforma que ayuda a las empresas a vender más. Empresas que hacen venta consultiva, o sea que tienen equipos de venta, no e-commerce y autoatención, sino que equipos que tengan equipos de venta. Nosotros somos una plataforma que utiliza la inteligencia artificial para darle insights a estos vendedores sobre qué tienen que hacer mejor, qué cosas, cuáles son las preocupaciones de los clientes, te llena el CRM, te genera notas. Básicamente es tu asistente, a mí me gusta decir que es tu Alfred de Batman, que te ayuda a vender más, y a las compañías les permite entender de forma agregada cuáles son las preocupaciones de los clientes, cuáles son los dolores, los competidores que están saliendo, eso. Entonces estamos enfocados principalmente en empresas que hagan... Que la gente venda más. Exactamente. Bien. Let them sell, ese es nuestro mantra. Let them sell. Buena. Oye, tú eres de los primeros aquí no sé si los primeros, quizás ya hay toda una camada que yo no conozco en verdad, pero que partió con todo el mundillo tecnológico, startup. Tuviste una de las primeras startups que levantó Luca en Chile. Cuéntame un poquito de por qué viene esto. Programabas desde chico, eras gamer, emprendías como gamer, como el inicio de Paolo Conolero. A ver, uno nunca el primero, siempre esto es como las placas tectónicas que siempre hay, pero y todo va cambiando. O sea, al final esto es como una posta en donde uno va agarrando la herencia de alguien y la va sumando. Y yo soy de la generación que se crió con los primeros consolas de juego, con los Atari, que a mí me voló la cabeza el Atari cuando niño, sobre todo porque aprendí a programar, y esto de poder decirle a la tele que aparecieran las cosas que yo quería hacer me parecía increíble. Siempre me gustaron mucho los juegos. Y en esa época no había internet, no había nada, conseguir los juegos era todo difícil. Y donde se me mezcló sin querer con el emprendimiento es que, claro, a mí me gustaban los juegos, pero empecé a compartir juegos con los amigos, y después empecé a vender juegos. Ponía aviso en el diario cuando niño. ¿Cuántos años estamos hablando? Bueno, tenía 12 años, algo así. Entonces era de los que sabía copiar los juegos. Entonces esa época es la época de los videoclubs de barrio, donde las películas eran copiadas, no había tema de propiedad intelectual, pero sí había que entender y saber cómo copiarlo.
estos juegos y armé una mini industria que, de hecho, me acuerdo que hasta me llegó una carta de impuesto interno a los 12 años porque ponía tanto aviso en el diario que tenía una mini compañía sin siquiera saberlo. Así que ahí es donde se me mezcló el tema de los negocios con el emprendimiento y con la tecnología. Así que ahí partí y de ahí seguí el recorrido súper tradicional. ¿Cuánto vendía ahí? No me acuerdo, pero O sea, me acuerdo de mi papá, compraba- me acuerdo de mi papá, me paró porque Ya. quién es esta gente que llega a la casa y me acuerdo que como que yo le pedí a mi papá que me cambiara los cheques y mi papá no tenía idea ni que era un computador, ni entendía qué estaba haciendo su hijo, pero no era normal, no era normal ni... Hoy día con cheque habría más dudas, pero... Claro, pero en esa época existían los cheques, hoy Claro, día ya claro, hay claro. que buscarlo en Wikipedia que son los cheques. Bueno, y ahí, ok, me imagino que en eso te embarcaste ya en el mundo, habían grandes referentes afuera, empezaste a mirar lo que estaba pasando en Estados Unidos. Claro, o sea, eso me llevó, o sea, a mí la computación me gustó mucho desde chico, me enamoró. O sea, como hay gente que, no sé, le gusta el fútbol. A mí esto de estas máquinas que tú las pudieras programar y quisieran lo que tú quisieran, me parecía realmente mágico. En esa época eran computadores, no existían las redes, todo era como autocontenido. Y eso me tiró en el camino de estudiar ingeniería en computación y meterme en ese espacio en los 90, que era un espacio también donde se estaba creando Internet. Entonces estaba apareciendo Internet como la conocemos hoy día. De hecho, mi primer acercamiento a Internet era sin todavía la web. Era como correo, eran foros, eran espacios de texto, no existía la web. Y yo vi cuando se creó la web, usé el primer browser que hizo Mark Anderson, Andreessen, y esa época era una época muy, muy chora porque todos estaban haciendo la web, Tim Berners-Lee, entonces todo eso siempre me apasionó mucho y siempre me atrajo y siempre me motivó a meterme en esos temas. De ahí me metí en varias cosas. Y ahí empezaste a hacer páginas web, Claro, de fuiste pa' hecho, afuera. sí, de hecho, lo primero, cuando empezó a aparecer eso, con un grupo de amigos en la universidad, armamos una primera empresa. Todavía no existían como estas startups, no, era una empresa de desarrollo de sitios web, que hoy día vendría siendo como hacer una empresa de desarrollo de aplicaciones para Oculus. Uno que sabe que existe, pero no lo he usado, o para Vision Pro, ¿me entendés? O sea, algo que tú lees al respecto, pero no está en tus prácticas. Y eso era Internet al principio, en la primera parte de los 90. Hicimos, me acuerdo, el primer sitio web de Tele 13, del Festival de Viña, hicimos un streaming del Festival de Viña con Real Player, que se veían, no sé, 3 píxeles por hora de haber sido en esa época, pero era súper interesante, pero éramos unos locos, incomprendidos, que hablábamos de unas cosas raras que nadie entendía. O sea, era como, ya, hay una cosa, internet, no sé, puede que funcione o no. Y eso fue como el espacio de mientras yo estaba en la universidad. Y cuando salí, me ofrecieron, justamente porque siempre fui curioso de estar un poquito más allá, de entender un poquito qué es lo que estaba pasando. Yo cuando estaba en la universidad, en la primera etapa, un profesor me pasó un acceso en computador Unix a internet, de estos que te digo que eran puro texto, y de repente empezaron a llamar porque me había gastado 15 millones de pesos en un mes en comunicación. Yo dije, me van a echar de la universidad. Y me contrataron en la universidad, justamente hay un espacio que la universidad vendía estos servicios. Y mi rol ahí era como encontrarle valor para las empresas para qué podría servirle Internet. En esta época pre-web, ya cuando existían otras Oye, cosas. antes de seguir como lo cronológico, que tú dices que me gusta como saber lo que va a pasar, es como el gran sueño de todos, como en el mundo de las inversiones, de la tecnología. ¿Qué es lo que haces tú para en el fondo estar siempre al día? ¿A quiénes lees o dónde sacas información para eso? A ver, alguien me dio una vez un consejo que tenía que ver con
tú tienes que leer los papers antes que se escriban. Yo me quedé pensando, ¿cómo es posible eso? O sea, que en chileno hay que estar donde las papas queman. Y siempre me he concentrado en entender eso primero. ¿Cachai? O sea, no, lo que va a pasar tiene una génesis en dónde está pasando y quiénes lo está haciendo pasar. Entonces, eso implica construirse los mapas de qué es lo que está pasando. O sea, hoy día, por ejemplo, es un súper buen momento para entender que hay algo que está creándose, o sea, a mí este momento me recuerda a esos 90 cuando se estaba creando Internet, donde tenía HTML y tenía otros estándares que no vieron la luz. Este momento donde estamos hablando de la inteligencia artificial me recuerda a ese momento. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía o he hecho? Entender quiénes son los players que están en estas peleas de poder construyendo. En ese minuto, por ejemplo, la internet inicial peleaba con los AOL, con los CompuServe, con los Walled Gardens, o sea, como los mundos de conectividad online cerrados versus la web abierta. Y eran distintas peleas y quién va a ganar, ¿cachai? ¿No? Hoy día hay de esas peleas también. Entonces, armarse de esos mapas y entender quiénes construyen las conversaciones, para mí bueno, no te asegura, tú no vas a entender qué es lo que va a pasar, pero al menos te pone 2 o 3 metros adelante. ¿Y quiénes son hoy? Yo estoy saltándome muchas cosas, pero después vamos a volver atrás, que está demasiado interesante esto. ¿Quiénes son hoy día estos como mapas que tú te estás armando, estos referentes? Me imagino que en AI, porque además ustedes están en el campo de AI, pero ¿qué? ¿Es estar viendo lo que dice Sam Altman o ni siquiera? Mucho más atrás, sino que Sam Altman es la cara visible. Sí, o sea, de hecho, o sea, OpenAI y ChatGPT y no sé, o sea, es como, claro, la primera capa. El punto es cuáles son las capas que están detrás. No sé, o sea, por ejemplo, nosotros en DIO sumamos como advisor a los founders de Runway, que son definitivamente parte de las personas que están construyendo este futuro. O sea, Runway es una startup que crea videos en base a texto y está en las conversaciones que se están inventando el mundo. Por ejemplo, Hugging Faces, que es un repositorio de modelos, te permite entender qué modelos están naciendo, qué otros modelos no están naciendo. Y hay distintos foros, videos y cosas que tú básicamente empezás a entender qué movimientos de poder hay, para dónde va, cuáles son las tendencias, cuáles son las tesis. Uno las compara con las tesis y vaya haciendo apuestas. Claro. Esto me hace sentido, esto no me hace sentido. Porque al final son miles de futuros posibles los que hoy día estamos construyendo. Entonces tú vas haciendo apuestas por cuáles de esos futuros y vas corrigiendo. Bueno. Tú decís, ¿sabes qué? Yo pensé esto, pero pasó esto otro, vamos más rápido. ¿Cachai? O sea, hoy día para mí hay cosas que yo apuesto, que el costo de los tokens va a bajar más rápido que la ley de Moore. Y está pasando. Hoy día es mucho más rápido como está bajando los costos. Hoy día la inteligencia artificial es cara. Va a ser mucho más barata. Yeah. Tú ves los precios de Nvidia, vas viendo. Entonces, tú decís, esto va a costar 0. ¿Cuál es un mundo posible cuando esta cuestión cuesta 0? Los autos se van a manejar solos. ¿Qué pasa? Sí, se van a manejar solos. ¿Qué pasa con las ciudades cuando los autos se manejan solos? Ya los estacionamientos no hacen sentido. Porque los autos se van a estacionar en otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar con los estacionamientos? Entonces, esa lógica es la que te permite empezar a entender cómo construir o cómo apostar por distintos futuros posibles. Perfecto. Volviendo, nos fuimos un poquito en la volada, pero volviendo para atrás, empezaste esta página web y yo entiendo que fuiste también pionero en irte a San Francisco. Claro, o sea, cuando salí de la universidad, o estaba en el último año, y era de los pocos metidos en esta conversación como de internet, de la web. Me ofrecieron irme a trabajar a San Francisco como desarrollador, que fue un momento precioso porque estamos hablando fines de los 90, cuando estaba todo pasando y en el lugar que estaba todo pasando, que yo no sabía que ese era el lugar, no sabía qué estaba pasando. O sea, es como estar en el momento sin saber que está en el momento. Pero están los Hotmail antes de los Gmail, están los pet.com antes de que cayeran las .com, y ahí aprendí un kilo
no solamente de la tecnología, sino que del emprendimiento. Ahí empecé a ver que existían estas startups. Yo no sabía que levantaban capital, que crecían y que construían estándares. O sea, a mí lo que siempre me ha llamado la atención y lo que me gusta del mundo del emprendimiento tiene que ver con construir un futuro posible que a ti se te ocurrió. ¿Cachai? ¿No? Tú decís, ¿sabéis qué? Yo voy a hacer que las cosas sean así. Yo voy a hacer que los autos se manejen solos. Voy a hacer que los estacionamientos se conviertan en jardines. ¿Cachai? Yo no sé. Pero tú planteas un futuro y lo haces pasar. Y eso lo encuentro maravilloso. Y esa es la mentalidad que vi en San Francisco. Muy, muy, muy interesante. A mí me cambió completamente. Y llegaste a ser tu primera startup. Obviamente volví a Chile y la empresa en la que yo trabajaba se vendió a Inglaterra. Me tenía que ir a Inglaterra, yo preferí volverme a Chile, así que renuncié y dije, ¿qué hago ahora? Voy a hacer lo que vi en Estados Unidos, que es levantar plata y armar una startup. Estamos hablando que en esa época no habían fondos, no habían los instrumentos que existen hoy día. Hoy día hay documentación, hay para cada etapa tú ya estás en una pre-seed, por lo tanto tu evaluation es esto, por lo tanto estamos hablando en esa época no había nada, era western. Y me junté con un grupo de amigos y nos juntamos con Oxychem, una empresa que vendía químicos comoditizados. En rigor, cloro es cloro, la tabla periódica, no, es súper difícil descomoditizarlo, y les planteamos una estructura de e-commerce que permitiera descomoditizar los commodities. O sea, en términos de cloro en 24 horas no es lo mismo que en una semana, pagado antes, el envase y todas esas condiciones permitía este e-commerce setearla y negociarlas para la distribución. Y nos fue bastante bien. Levantamos $1 millón, que para la época era bastante. Pero nos pegó la caída de las .com, también nuestra falta de habilidad y de movernos en este espacio, y no logramos llegar a break-even con el capital, no logramos levantar más plata porque no había. Así que la empresa fue absorbida por Oxychem como un departamento dentro de Oxychem, y yo me quedé nuevamente viendo qué hacer, ¿ya? Y ahí dije, ¿sabes qué? No voy a levantar más plata y voy a armar una software factory para poder levantar plata de los clientes, y con esa plata hago mis propios proyectos. Entonces era una software factory / startup factory, que lo que a mí me interesaba era ¿cómo se llama? Construir proyectos de estos proyectos emblemáticos. Pero ahí me imagino que era como una empresa grande que te pedía servicios, o empezaron a hacer también startups, tu propia startup. Claro, o sea, nosotros le vendíamos a empresas grandes, le vendíamos al gobierno, de hecho hacíamos proyectos para el Estado, hicimos la clave única, ese tipo de proyectos es los que hacíamos en estas software factory, y con las utilidades, en vez de repartirlas, invertíamos en proyectos propios, ¿ya? Y ahí es donde salían estas startups desde adentro. La más emblemática de esas fue Bligu, que era una plataforma de redes sociales, de blogs, antes de las redes sociales. En esa época también, como digo, toda la evolución de internet y de cómo han ido pasando las distintas tradiciones. La primera parte de internet fue la web 1.0, donde los grandes medios tenían la generación de contenido centralizada. Y después salió la web 2.0 con el contenido generado por los usuarios. Nosotros nos metimos ahí. Entonces generamos una plataforma que permitía crear comunidades, que permitía crear blogs, pero blogs grupales. Entonces, por ejemplo, tú eras fanático de las bicicletas y podías crear un blog para hablar tú de bicicleta, pero invitar a otras personas a hablar. Como un Reddit, así como... Pero con tu propio dominio, con tu propia look, ¿cachai? ¿No? O sea, con tu propia comunidad. La gente se registraba, ¿ya? Entonces tú podías armar tu propia plataforma. Estamos hablando de los años 2000, donde la tecnología todavía era súper poco accesible, y llegamos a tener 30 millones de usuarios a nivel de Latinoamérica. También nos trajimos la plataforma portugués para poder entrar en Brasil, pero entramos en África, cosas
que pasan cuando tú liberáis en plataformas en internet. Y llegamos a ser el cuarto sitio más visto de tráfico en Chile. De hecho, fuimos uno de los primeros, como en esa época todavía no teníamos la lógica de cuáles eran los modelos de negocio que teníamos que tener. Entonces, generamos el modelo de negocio más básico, que era la publicidad. Pues la publicidad en el contenido generado por usuario es un mal modelo, porque tú tenés muchas comunidades muy granulares. Nosotros teníamos cientos de miles de comunidades muy específicas versus un medio que tiene una base. Entonces, el único espacio donde esto funcionaba era con Google, y llegamos con una alianza, la primera empresa en Latinoamérica que tenía una alianza con Google AdWords para, con AdSense, para que nuestros propios usuarios pudieran poner publicidad de Google, y nosotros teníamos un revenue share con ellos. Así que este fue como el proyecto más emblemático. Después, de hecho, recibimos una oferta para venderlo del Mercurio. Llegamos a tener un term sheet con ellos. ¿Qué año fue esto? ¿Qué año el Mercurio? Si el Mercurio se le acerca y dice quiero comprar... Claro, de hecho porque ellos en parte comercializaban este tráfico como Google y como otros. Y como nosotros éramos el cuarto medio más grande en Chile, o sea, está Terra, Copesa, el Mercurio y nosotros, dijeron, oye, ¿sabes qué? Podríamos comprarlo, y la cuestión, empezamos a negociar varios meses, corporativo, lento, y llegamos a tener un term sheet, pero en ese minuto llegó un cambio de directorio, llegó a Chile de vuelta y se paró todo en el directorio y se nos murió el negocio. ¿Era un buen éxito? Era un buen éxito, sí. Era complejo en términos de tener que quedar, tener parte, etcétera, etcétera. Pero para la época era bien emblemático. Y ahí tú te das cuenta de la falta de herramientas también que existían, que hoy día ya estamos parados en ciertas estructuras de cómo hacer un negocio así. En ese minuto estábamos tanto nosotros como ellos inventando cómo lo podríamos hacer. Así que fue una muy interesante época para nosotros. Y en esa época me acuerdo que me contaste que fuiste a TED, a no sé dónde, sí, en TED, en el fondo TED, el real TED, o sea, el TED de Estados Unidos, donde salen realmente las charlas que uno... Claro, estamos hablando, a fines del 2000, no sé, debe haber sido 2008, 2009, por ahí. TED todavía no era muy conocido, y TED en Estados Unidos, no son como decís tú, no son las charlas TEDx, todavía no existían las charlas TEDx. Ir implicaba postular con un año de anticipación. De hecho, ir a verlo. Ir a verlo, Ya. Tú postulas para ir, y la postulación termina el día que parte TED. Ya. Entonces, o sea, parte TED hoy día, y hoy día termina la postulación para el próximo año. Entonces era un tema. Y nosotros, o sea, postulé yo, y algo les debe haber gustado a los gringos de estos chilenos haciendo cosas locas con la web en Chile, y me aceptaron. Fui a este evento que fue realmente impactante, porque tú estás 5 días con charlas de 3 minutos, de 5 minutos, con tus asistentes al lado tuyo, que son Tim Berners-Lee, que inventó Internet, ¿cómo se llama? Paul Simon, ¿cómo se llama? Bill Gates. Tenéis a todo el mundo, Jeff Bezos, o sea, los tenéis a todos ahí. Y una emoción muy fuerte, porque yo no sabía qué decirles. No se los tenía ahí, podéis ir. ¿Y qué les digo? I am from Chile. O sea, realmente es un salto demasiado fuerte. Pero en ese minuto, esos 5 días, me sentí realmente donde se está inventando el planeta. O
sea, todo. O sea, yo decía, en este minuto poner una bomba acá y realmente Volvemos estamos... a la claro, media. o sea, está un problema. Y de hecho, en ese TED se lanzó TEDx y uno de los requisitos para hacer TEDx era... ¿cómo se llama? Haber ido a TED. Así que con mi amigo que fui, que es Leo Maldonado, cuando volvimos, hicimos el primer TEDx Patagonia, que fue acá en Santiago. Y eso es parte también de esto que te digo yo, de estar donde se están construyendo las conversaciones. ¿Ya? O sea, TED es un súper buen ejemplo, al menos en ese minuto lo era. Ya, creo que hoy día hay varias más alternativas. Pero fueron estos primeros de llevar las conversaciones a nivel global. Oye, y en tu rol, yo sé que estuviste harto rato en Blue Company, donde nació Blue y muchos otros proyectos. Bueno, la clave única, que lo usamos todos los días y la pandemia fue nuestro mejor amigo, o nuestro único amigo tal vez. Yo entiendo que, claro, en un minuto tú saliste de Blue Company, pero ¿en qué minuto tú empezás ya, no sé, a comprar Bitcoin, a ser inversionista ángel? Toda esa etapa. Sí, eso yo todavía estaba en Blue Company. Yo Ya. te diría que yo salí de Blue Company en el 2019. El 2020 me quería ir a viajar sabático. Dije ya, terminé una etapa, quiero reinventarme. Obviamente el 2020 fue el peor año de la historia para poder tomárselo sabático. Y antes de eso, parte de las miles de cosas que hice y de estar siempre un poquito como con esta adrenalina de estar entendiendo qué es lo que está pasando, claro, fue meterme en Bitcoin, que me acuerdo que lo descubrí en un viaje al South by Southwest en Austin en el 2010, escuché por primera vez hablar de Bitcoin. Encontré súper interesante el modelo, porque al final hay un libro clásico que se llama Bean Digital de Nicolás Negroponte del MIT, que habla de que la gracia de los bits es que se duplican. En cambio, el átomo es súper difícil de duplicarlo, el bit es gratis duplicarlo. Pero eso tiene un problema, que yo te mando una foto y se duplica, y tú tenés la foto exactamente igual que la foto que tengo yo, entonces la propiedad pierde valor. Entonces, la gracia que me encantó de los bitcoins es esta capacidad de generar unificidad en los bits, o sea, que tú no los puedes romper en rigor. Tú sabes que este bit está acá o está allá y retoma esta propiedad que tienen los átomos y que es útil para cosas como moneda, ¿ya? O NFT u otro tipo de cosas. Entonces me gustó mucho esa parte y me acuerdo que me metí a comprar Bitcoin muy al principio, cuando compré Bitcoin, cuando costaba, no sé, $50, $60, que ya era una locura porque mis amigos que habían comprado Bitcoin antes lo habían comprado $6, claro. Y ya era una locura porque los amigos de ellos lo habían comprado a menos de $1. Está el tipo que había comprado las pizzas, ¿me entendía o no? O sea, como entonces, comprar Bitcoin o sea, comprar aire, porque era básicamente aire a $60, si voy a comprar, no sé, 10, era una locura, ¿cachai? No te sentías estúpido. Y de hecho el lugar donde los compráis, el exchange, como acá en Chile existe UDA, que es el más grande, el exchange que existía en ese minuto era, ¿cómo se llama? MTGOX, en Japón. Claro. Y los hackearon. Yo me acuerdo que tenía mis bitcoins ahí y los perdí todos, no voy a creer. Claro, y ahora una como recuperación. Sí. ¿Te llegó algo y no te... Es que yo vendí mi demanda a un fondo hace años, entonces tuve una demanda, ¿cómo se llama? Colectiva en Japón, que llegan los documentos en japonés, olvídate, o sea, una cosa bien enredada, pero algo se recuperó, sobre todo porque al final los bitcoins ya no costaban $60. Entonces siempre he estado un poquito como en eso, y eso también me ha llevado a invertir en otras startups, a estar en conversaciones, cuando se creó Startup Chile también me invitaron a esas conversaciones, y porque justamente tú soy parte de una generación donde mis amigos son lo que hacen es startups. Claro. Entonces, eso me llevó, por ejemplo, a invertir en Corner Shop porque... Espera, es que lo de Corner Shop hay que hacer una pausa porque eso requiere un capítulo especial. O sea, ¿ya? ¿Tú fuiste un primero de los primeros inversionistas ángeles de Corner Shop? O sea,
fui de la generación de inversión ángel de Corner Shop, de haber sido, no sé. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo cuesta eso, esa...? Bueno. No era Corner Shop. O tú entraste cuando ya era Corner Shop. O sea, era ese proyecto, no Ya. tenía el nombre todavía. Ya. Pero era ese proyecto, o sea, el proyecto que hoy día conocemos como Corner Shop. Yo estaba, eso debe haber sido 2014, 2015. Estaba en San Francisco, de hecho, en la casa, me fui unos días a la casa de Oscar allá a visitarlo. Y ellos, Oscar con Dani, ya habían terminado el proyecto que estaban antes. Y estaban viendo qué hacer. Yo me acuerdo de las conversaciones, está choro. Me acuerdo de decir, oye, algo como esto, ¿cachai? Yo veía las ideas y veía San Francisco, donde los tipos van y te dejan las cajas afuera, tú pedís pasta de dientes a Amazon y te llega la pasta de dientes. Y decía, estas cosas no las veo en Chile, ¿me entendió? ¿No? O sea, pero les dije, oye, ¿sabes qué? Si hacen algo, invítenme. Y cuando lanzaron algo, me invitaron. Y fue un buen acierto, digámoslo. Pero en rigor o sea, en parte es estar, como digo yo, en donde están invirtiendo las conversaciones, y en parte es suerte también, porque al final de esas miles oportunidades o cosas, conversaciones, algunas que prenden, otras que no prenden. O sea, yo me acuerdo cuando vi Twitter, por ejemplo, la primera vez dije, esto no tiene ningún futuro. ¿Me entendido, no? Entonces, hay un montón de cosas así que al final, por estar en las conversaciones, no te hace una persona que tú vayas a saber qué es lo que va a pasar. Claro, hay algo que tú ¿Sabes, dices, no? que hay algo que te he escuchado, que yo encuentro súper interesante, que es como... Aquí no hay un manual, o sea, no es como, mira, esto yo te doy el consejo. Claro, hay patrones que se han cumplido y hay ciertas cosas que han funcionado en ciertos momentos y ciertas empresas, pero es todo relativo. Es todo relativo y todo es en un espacio que está cambiando todo el rato. ¿Cachai? Entonces, si tú aprendiste en los 90 y después decís voy a ejecutar en los 2000, ya el espacio es distinto. O sea, hoy día ejecutar en el 2024 o 2025 no tiene nada que ver con 2020, pre-pandemia o antes. Entonces, claro, a mí me llama mucho la atención que se habla mucho de emprendimiento, muchas reglas, muchos cursos, pero al final yo creo que el aprendizaje acá es como nadar. Tú no aprendí a nadar tomándote un curso de nado, sino que al final es una práctica que tiene que ver con tus condiciones, con tu momento, en la situación en la cual estás. Y tú puedes escuchar, o sea, y creo que lo relevante de las reglas es entender de dónde vienen. Cuando alguien te dice, no, tienes que tener un, no sé, co-founder de no sé qué cosa, o no tienes que tener co-founder, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la preocupación? Cada una de estas reglas tiene una preocupación detrás, ¿cachai? ¿No? Entonces, se toman muchas veces como si fuera Newton, ¿cachai? Como si fueran reglas de física, y no son reglas de física. O sea, para cualquier regla yo te puedo presentar un caso de una excepción de cualquier cosa. Entonces, es que tú tienes que tener un co-founder técnico. Te puedo mostrar startups que no tienen co-founder técnico y que son unicornios. Entonces, claro, al final, por ejemplo. Entonces, lo que hay que entender es como cuál es la preocupación que está detrás de la regla, cómo me hago cargo de esa preocupación, y no es que tengo que seguir la regla y si es que sigo el conjunto de reglas voy a llegar a alguna parte. Perfecto. Oye, ya, la pandemia cagó tu plan de el sabático. Claro. Y entraste ahí a capitalizarme. Sí, ahí me llamó Gabriel Cid, que yo lo conocía de estas mismas conversaciones en el mundo del emprendimiento, y me dijo, oye, tengo un súper buen problema, capitalizarme va muy bien, pero necesito recuperar más la estructura de startup. Y me invitó en un rol de late co-founder, a meterme en el área de producto y a meterme en el área de marketing. En ese minuto capitalizarme vendía $90 millones en activos inmobiliarios al año, y básicamente también se pegó una explosión porque la pandemia demostró que tú podías vender online. La pandemia fue muy buena para muchas startups, porque gatilló, o sea, bueno, la que le fue mejor fue a Zoom, pero muchas vieron que era posible hacer cosas remotas que antes no. Capitalizarme, una de ellas,
Así que estuve 2 años y medio hasta el año pasado trabajando para hacer crecer. De hecho, llegamos el año pasado a más de 350 millones de dólares en activos inmobiliarios vendidos. O sea, Capitalizarme hoy día vende el 16% de los departamentos nuevos en Santiago. Pero ya mediados del año pasado yo dije, ¿sabes qué? Este no es mi proyecto, yo estoy buscando algo más, y tenía un problema muy concreto en Capitalizarme, que tenía que ver con esta brutalidad de reuniones de venta que tenían estos brokers con los clientes, y yo trataba de entender qué es lo que querían los clientes, cuáles eran las preocupaciones, por qué compraban, por qué no compraban, por qué les gustaba una cosa o la otra, y lo único que tenía era anécdotas. La venta está llena de anécdotas. No es que el gobierno, no es que la inflación, es que la crisis, es que las tasas del banco. Entonces, no lograba tener un estudio o una cosa objetiva, ingenieril, que me permitiera tomar decisiones. Es decir, oye, hay que vender esto, hay que vender esto otro, etc. Y por otro lado, la inteligencia artificial ya estaba en un momento de un tipping point importante para dejar de ser un gimmick, un juguetito, sino que para hacer cosas de producción real. Y ahí dije, ¿sabes qué? Podemos tomar estas conversaciones y usar inteligencia artificial para procesarla. Y ahí hablé con Nicolás Quipreo, mi socio actualmente en DIO. Le dije, oye, ¿sabes qué? Hay algo acá, tengo una vuelta. Y él me dijo, ¿sabes qué? Sí, construyamos algo, pero hagámoslo acá. Nico estaba viviendo en Puerto Vara, estaba en Santiago. Dije, perfecto, me encanta, y me voy a ir al sur. Así que me fui a Capitalizarme, armamos una pequeña ronda pre-seed, armamos el equipo. Que ni tan pequeña, fue como $1 millón. Sí, o sea, Chile... sí, o sea, no, bien, o sea, una una buena ronda, una buena ronda, y armamos un primer MVP que probamos durante enero y febrero con algunas empresas amigas, Book, uno de ellos, y lanzamos ahora en marzo. Así que esa fue la génesis un poco de DIO desde Capitalizarme. Oye, y bueno, para los que no saben, Nicolás Quipreo, fundador, y tuvo un exit con Bitrack. ¿Por qué dos personas que les ha ido muy bien, no tengo idea los patrimonios, pero que han tenido buena empresa, han tenido buenas inversiones, etcétera, en vez de irse al sur a vivir y a gozar las maravillas del sur, se van a eso, pero además a meterle la adrenalina de crear una startup, de rodearse de energía, de trabajo muy largo, de eventos, de networking? O sea, estuvimos juntos en Miami en lo de la CBC, ya con familias, entonces me imagino que hay mucho, o sea, es más difícil hacerlo. Mucho más difícil hacerlo. Pero igual con ganas de decir, bueno, ¿sabéis qué? Ahora yo me voy all-in, así, ahora yo quiero sacarla al estadio, qué sé yo, el IPO, un éxito real, grande. ¿Cuáles son las motivaciones en el fondo para meterse en esa rueda? Súper buena pregunta. A ver, no tiene que ver con llegar a algo, ¿ya? Y de hecho te conté que estas charlas en TED, habían charlas de 3 minutos, charlas de 8 minutos, charlas de 18 minutos. Entonces, ¿qué me puede decir alguien en una charla de 3 minutos que sea relevante? De repente se sube una galla, no sé, 23 años, al escenario y dice, oye, mi nombre es Caroline, estudio periodismo en la Universidad de Wisconsin, tengo 23 años y hace un mes me diagnosticaron un tumor cerebral inoperable y me quedan 6 meses de vida. Y sigo estudiando periodismo en la Universidad de Wyoming, y sigo haciendo lo que estoy haciendo porque eso es lo que me hace feliz. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es si les quedan 3 meses de vida, siguen haciendo lo que ustedes están haciendo o no. Y se bajo el escenario, se hacen todos ahí al lado de nosotros. Entonces, eso es como para mostrarte un poco el impacto de lo que son esas charlas de TED.
Pero conecto con la pregunta que me estás haciendo. O sea, al final, porque al final es como tú decís, si ya tenéis la vida resuelta, por alguna forma, ¿estaría diciendo lo que estáis diciendo hoy día o no? Y esto es lo que yo quiero hacer, ¿cachai? ¿No? O sea, esto es lo que me motiva en la mañana. O sea, me motiva hablar con el equipo, me motiva el feedback de los clientes, me motiva meterme a entender qué es lo que está pasando en la inteligencia artificial, este mundo que se está develando y que está ocurriendo, me encanta. Y es, es la vida que me gusta, ¿cachai? ¿No? O sea, eso es lo que me motiva. No, me da lo mismo el exit, me da lo mismo. O sea, uno juega a eso, porque igual como cuando jugáis los videojuegos, jugáis como por un puntaje, claro. Y además son habilitadores, ¿cachai? Si tú levantáis plata, podéis hacer ciertas otras cosas, si tú vendís, podéis hacer ciertas otras cosas. El capital es un recurso, y tú acumulas distintos tipos de capital. O sea, de hecho tú me preguntas, oye, pero ¿cómo estáis tan rápido de repente? Entonces, porque yo tengo un capital, que no es un capital financiero. O sea, tú el capital, tú tienes un capital simbólico, que son tus relaciones, son la historia que tú tenés, la gente, y tiene que ver con ¿cómo se llama? Con tu identidad. Entonces, la gente dice, Paolo ha hecho esto, por lo tanto, le creo en este dominio. Es un capital. Tú tienes un capital pragmático, tú sabes hacer ciertas cosas. Entonces, yo he aprendido, me he caído muchas veces y sé hacer ciertas cosas. Tú tienes un capital financiero. Entonces, con esos capitales, yo me muevo y sigo y trato de acumularlos para poder lograr mis objetivos, pero lo que yo quiero es hacer lo que estoy haciendo hoy día, ¿cachai? No es acumular el capital por acumular el capital, no es que quiero ser conocido por algo, ¿me entendí? ¿No? Claro. O sea, básicamente me permite y me habilita a hacer cosas. Oye, lo último ya, que hey, lo rápido que pasa el tiempo. Estaría estar hablando, pero 3 horas, así como los podcasts de Lex Fridman, ahí escuchando que digan así, sí. Padre vestido así. De hecho, yo lo escucho en mis viajes de entre Frutillar y Puerto Vara, uno de mis favoritos es eso. Y como serio, como Poker Face, uno no tiene ese talento. Oye, pero estos últimos minutos, aprovechando todo este capital que tú decís que tiene, compartirlo en el fondo a las más de 40.000 personas que escuchan este podcast. ¿Qué es lo que a ti te ha servido o qué puedes recomendar? Más que el tip, oye, ya, yo te recomiendo estos 3 tips para ser exitoso. Experiencia o libro o a quién escuchar. Eso, y lo último, para cerrar, inteligencia artificial, que es lo que viene. Ya, yo creo que es súper importante en esta época. A ver, aprender es un camino. Y tú lo primero que haces es... Hay un dominio que es ser contumaz. ¿Qué es ser contumaz? Es cuando tú no sabes que no sabes. ¿Ya? O sea, no sé que existe la inteligencia artificial, o no sé... O sea, tú cuando dices, existe una cosa que yo no sé qué es, ¿ya? Tú vas a ser ignorante. Tú dices, de esto yo no sé. ¿Cachai? ¿No? ¿Estoy tranquilo o no estoy tranquilo? Cuando tú dices quiero aprender, tú dices voy a ser principiante. Entonces, cuando tú vas en este camino de aprendizaje, yo creo que en la época del consumo de contenido, es súper importante avanzar hacia ser principiante, ser intermediario, hasta que tú llegues a ser maestro, donde tú reinventas el dominio. Tú dices, no sé qué es la inteligencia artificial, no sé qué son no sé, un perceptrón, que es un tipo ¿qué es un perceptrón? Lo googleo, ya sé lo que es un perceptrón. ¿Sabes, no? Y tú te vas haciendo un camino, pero no te quedas ahí en el YouTube, no te quedas ahí en el Instagram, sino que te quedas, va el libro, te metís realmente. Creo que es súper importante meterse y hacer la pega, estudiar realmente, leer libros. Leer libros es importante. ¿Cachai? ¿No? O sea, no la superficialidad del aprendizaje. Entonces, mi primer tip para aprender es aprende. ¿Cachai? ¿No? O sea, léete los libros, viaja, métete realmente al dolor físico que implica aprender. Y tu segunda pregunta era de la inteligencia artificial, como para dónde vamos, qué viene, qué estáis viendo fuera de... Porque claro, quizá uno ve lo que sale en los medios gringos, ya, ok, podéis seguir a Greg Brockman o un par de personas, pero me imagino que lo estáis viendo un poquito más atrás. Sí, o sea, a ver, no voy a hacer ninguna como predicción de inteligencia artificial, pero lo que te puedo decir es que uno no es una moda, no es como,
oye, el que está 3 años atrás en el blockchain, ahora después se pasó al metaverso y después se pasó a inteligencia artificial. No, esto es un sustrato, es una capa, esto llegó, es un nuevo tipo de computación, no determinística, probabilística. Y ese nuevo tipo de computación habilita ciertas cosas. Habilita ciertas cosas que históricamente eran súper difíciles de hacer. Este tipo de tecnología va a destruir un montón de trabajo, ¿ya? Lo cual es bueno porque es un trabajo que queremos maquinizar para poder tomar otro tipo de trabajo. Entonces, lo que creo importante es hacer ese tipo de conexiones o juegos mentales como el que te estaba haciendo al inicio. ¿Creo que los autos se van a manejar solo o no? En 5 años, en 10 años, en 20 años. ¿Qué implica eso? ¿Qué prácticas cambian? ¿Cachai? ¿Cómo cambia la movilización? ¿Cómo cambian las ciudades? ¿Cachai? ¿No? Entonces, ese juego creo que es el relevante. Porque yo no sé quién va a ser la marca, si va a ser Tesla o va a ser Waymo o quién. Pero yo sí sé que los autos se van a manejar solos. Eso lo sé. No teníamos a poder apostar. ¿Porque me equivoqué? Sí, obviamente. Hay 1000 motivos para que eso no pase, pero yo hoy día me voy a jugar con eso. Y esas son las tesis. Y en base a esas tesis yo digo, ¿qué construyo? ¿Qué opciones tomo? ¿Cachai? ¿Voy a invertir en un edificio de estacionamiento o no voy a invertir en ese edificio de estacionamiento? Por decirte algo. Me pegué con ese ejemplo, pero me parece un ejemplo como simple de visualizar, pero como eso hay millones, ¿cachai? Así que creo que lo que va a pasar, no te puedo dar como un resumen concreto, porque estamos en un momento, estos son como los primeros segundos de la explosión del Big Bang cuando estaba todo pasando, pero está muy interesante y no hay vuelta atrás. Un libro que te haya hecho así el último tiempo. He leído bastantes en el último tiempo. Me estoy leyendo libros de El origen de la vida, ¿ya? De hecho, el gen egoísta me leí y me estoy leyendo uno muy interesante que se llama From Bacteria to Back and Back. Que es muy interesante también, que tiene que ver con la construcción de la conciencia. Por ese lado me interesa, así que también me leí la biografía de Elon Musk este año, que la encontré muy buena, muy interesante, sobre todo la parte de la guerra de Ucrania, brutal. Y hay un libro que también me encanta mucho, que leí el año pasado, que lo recomiendo mucho, que se llama The Invention of Yesterday, que tiene que ver con cómo las narrativas, un tipo medio Harari con Sapiens, pero cómo las narrativas van cultivando la civilización. Así que eso podrían ser algunas recomendaciones, no muy startuperas, pero mejor, para que bueno. Esas salen en todos lados. Oye, buenísimo, Paolo, te pasaste. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también, Book, por prestarnos este extraordinario estudio. Clientes también de ustedes. Usuarios de Vivo, sí. Y bueno, ojalá esto sea para todos muy útil, les guste este capítulo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este capítulo. Este podcast fue grabado en los estudios de Book. Esto fue Más Bits, una conversación con quienes están detrás de las nuevas empresas e innovaciones. Un podcast de DF+.